Bueno, mientras tanto hay que tener un conversatorio con todo el público, hay que saber y recordar, ¿no? Lo que nos ha venido dejando la pandemia. Ya vamos por el tercer año de, de esta infección que inició por allá por China y que ha traído mucha desgracia a nivel humanitario, como también a nivel de economía, a nivel mundial. Entonces, esta enfermedad no solamente se fue característica de enfermedades de pacientes que tenían enfermedades crónicas como metabólicas, como la diabetes, hipertensión, y también estaba asociado a lo que son nuestros pacientes, ¿no? Que sufren inmunosupresión de moderada a severa, son nuestros pacientes que tienen problemas oncológicos. Continúa. Entonces, vamos a hacer un rápido review, ¿no? ¿Qué es el COVID? ¿No? Es un virus que causa enfermedades, puede ser desde leves hasta severas, antes conocido como el síndrome agudo grave, ¿no? Que luego de ahí evolucionó al síndrome respiratorio Oriente Medio, que fue el MERS, y como estuvo mucho relacionado con estos tipos de infecciones allá en esos años de 2010, 2000 y 2010, entonces se catalogó también como se le denominó un SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, este es un virus que apareció posiblemente por una mutación a nivel de animales silvestres, se lo atribuye a lo que es el murciélago, ¿no? Y por el consumo, por estar en contacto frecuente con este tipo de animales exóticos por China, entonces hubo una mutación y ingresó al cuerpo humano. Y desde ahí comenzó a mutar y comenzó a propagarse entre personas, ¿no? Entonces, siempre las enfermedades que se pasan al ser humano tienen un tiempo prolongado para que tenga una mutación genética y pueda hacer ese salto genético para que pueda ser dañino y hacer enfermedad en el paciente. Siguiente. Entonces, ¿cómo se transmite este virus? ¿No? Este virus, como vemos, actualmente antes se cerró todo, no podíamos ni tocar nuestra fruta, antes todo el mundo tenía miedo en que subir a un micro, andar con una persona al lado, si una persona estornudaba y era COVID y todo el mundo se asustaba y tenían razón porque era una infección que recién estaba emergiendo y recién ahora se sabe cuál es el mecanismo con mayor frecuencia de transmisión, que viene a ser la forma respiratoria, ¿no? A nivel oral, como ustedes ven, ¿no? Hasta máximo 1,5 metros se puede transmitir cuando una persona esté hablando y si la otra persona no está protegida, entonces hay contaminación. Esta infección más o menos se transmite entre 85 y 90%, y luego de ahí, si una persona tiene la infección y en un ambiente cerrado estornuda y se va, puede permanecer entre unas par de horas, hasta en un estudio chino salió que puede durar hasta 72 horas, hasta 5 días. Entonces, una persona que no tenga la infección y viene donde un paciente estuvo, puede contagiarse. Ese porcentaje de contagio es menos del 5%, pero existe, ¿no? Pero hay que recordar que esta enfermedad se transmite vía respiratoria. Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas? Ya conocemos, ¿no? Desde un fiebre hasta la diarrea, que actualmente, dependiendo de la mutación, iba apareciendo nuevos síntomas de esta enfermedad. Pero hay síntomas específicos en nuestros pacientes que tienen problemas oncológicos. Siguiente. Entonces se hizo un metaanálisis allá más o menos hace como un año atrás, donde hicieron un review de más o menos unos 2.000 trabajos de investigación, de los cuales 160 a 200 sacaron los pacientes oncológicos. Y esto encontraron, ¿no? Que el paciente que tenía COVID tenía una inmunosupresión moderada a severa, lo que primero aparecía era fiebre, ¿no? Un 82%, la tos seca 81%, fatiga y disnea, sucesivamente. Además, a nivel de los exámenes analíticos, se encontraba que tenían linfopenia, un 82%,
y así sucesivamente. Por ejemplo, la proteína C reactiva estaba disparado, el DHL estaba disparado, y aparte había en estos pacientes anemia, posiblemente esté asociado por su estado de inmunosupresión, pero estos sí, iban a condicionar a una mala evolución del paciente. Por ejemplo, según Shang, los hallazgos tomográficos más comunes en nuestros pacientes oncológicos eran bilateral, un 78.6%, con opacidad de vidrio esmerilado, un 75%, consolidación irregular, 46%, ¿no? Además, había anormalidades intersticiales y engrosamiento sectario interlobular, un 14%. Como ustedes ven, hay mucho más compromiso en un paciente oncológico. Acá estos metaanálisis ya estaban diciéndonos qué estaba pasando con nuestros pacientes oncológicos. Entonces, salieron más estudios. Siguiente, por favor. Donde encontraron, ¿no?, ciertos impactos del coronavirus a nivel mundial, lo regional y lo local. Se evidenció que en todos posiblemente en estos metaanálisis hubo una coinfección bacteriana hasta un 8%, una superinfección bacteriana un 20%, y los que necesitaban ventilación mecánica un 45%, que había compromiso, coinfección con bacterias. Entonces, ¿y qué pasó cuando todo el mundo pensó, no, hay infección en los pacientes oncológicos, hay que darle tratamiento preventivo? Un craso error, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Por qué un craso error? Porque comenzaron a dar antibióticos a todos. Entonces, nosotros que tenemos una mala manía, el peruano, y sí más el latinoamericano, pero más el peruano, tiene una mala manía de utilizar antibióticos por todo. Tiene tos, le dan antibiótico. Le sale rinorrea, le dan antibiótico. Tiene una diarrea post comer un ceviche ahí en la calle, le dan antibiótico, ¿no? Le duele el estómago, se toma antibiótico. Ni siquiera los prescriben los médicos, sino van de frente a una farmacia y como está libre albedrío, se le vende y el paciente comienza a tomar, ¿no? Entonces, el mal uso de nuestros antibióticos, y ahora peor con el impacto del coronavirus, se utilizó demasiado antibiótico, ¿no? Acá vemos un estudio donde el antibiótico que mayor frecuencia a nivel mundial fue las fluoroquinolonas, luego los macrólidos y así sucesivamente, hasta carbapenémicos se utilizaron, ¿no? Acá en Trujillo, en todo el Perú, yo creo, era escandaloso ver a colegas prescribir, ¿no?, en fases agudas o fases tempranas y leves, utilizar carbapenémicos y glucopéptidos, los dos al mismo tiempo, por lo menos 10 días. Y los pacientes en ese momento no necesitaban, porque como vemos, una infección o sobreinfección bacteriana en los pacientes era máximo un 8%, lo que eran manejos extrahospitalarios. Pero no solamente eso, sino que encontramos, ¿no?, en nuestros pacientes oncológicos, hay un metaanálisis que lo realizo acá en la Sociedad Peruana de Medicina Interna hace 2 años, donde se evidencia, ¿no?, que el uso de antibiótico a nivel local se disparó con el COVID. Es decir, como una manera de querer cubrir a nuestros pacientes inmunosuprimidos, comenzamos a dar profilaxis antibiótica. Y eso fue algo terrible que se estaba utilizando y que produjo después lo que yo llamo los monstruitos, ¿no? Comenzamos a tener en los hospitales unas bacterias súper resistentes, MDR, XDR, PDR, entonces ya no sabíamos qué más dar, ¿no? Ya salieron las bacterias que supuestamente la OMS nos decía que para el 2030 iban a emerger, ya emergieron, ya somos 2020, 2021, 22, emergieron, ¿no?, los que son los PDR y los XDR y los MDR. Entonces ya no eran supuestamente dentro de UCI, sino que ya estaban a nivel hospitalario, pero a nivel local, es decir, un paciente en la comunidad. Entonces eso ha sido una gran explosión de antibióticos y una mala manía de utilizarlos, y así hemos tenido la mala manía de tener nuevos microbios, ¿no?, que muchos superpotentes resistentes. Siguiente. Entonces, ¿qué factores
están asociados a severidad en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, acá hay un estudio donde encontraron que el uso de inmunosupresores, como los corticoides, hacía un cuadro más severos, ¿no? Hacía un cuadro más severo tanto hemodinámicamente como a nivel respiratorio, que producía lesión miocárdica y choque. El paciente en 5 a 7 días de proceso infeccioso viral ya comenzaban a tener trastornos hemodinámicos. Entonces, el paciente a máximo de 15 a 20 días, el paciente fallecía, ¿no? ¿Y qué estaba relacionado? A marcadores séricos de inflamación extensa, como la linfopenia, como hemos visto anteriormente, ¿no? Los niveles mayores de interleucina 6. Acá voy a hacer un pequeño hincapié. Antes se salió un estudio bien grande en el año 2021 sobre la interleucina 6, dominar la interleucina 6 para que haya menor lo que es la respuesta o tormenta inflamatoria, ¿no? Se vio que la interleucina sí, había aumento de la interleucina 6, pero no era la causante en sí general de un proceso mucho más severo, ¿no? También el dímero D, la proteína C reactiva y todos los marcadores inflamatorios se dispararon. Cada vez que encontramos a nuestro paciente inmunosuprimido que tiene un problema oncológico y tenía marcadores inflamatorios altos, era un criterio de severidad. Entonces, esos pacientes, por más que no tenían de repente un cuadro clínico muy moderado, tenían que ser hospitalizados, porque estos pacientes iban a tener un mal pronóstico, el cual conlleva, luego vamos a ver una diapositiva donde nos dice cuántas veces más de mortalidad van a tener estos pacientes. Continuar. Entonces, hay un trabajo multicéntrico, ¿no?, donde indicó que las neoplasias con mayor muerte fueron los problemas hematológicos, ¿no?, seguido por problemas de sólidos. La presencia de cáncer metastásico, especialmente las neoplasias con metástasis pulmonares, se asoció a mayor tasa de cuadro severo y muerte. Entonces, ahí va sumando más estudios, ¿no? Allá para Europa y todo lo que es Asia, cada semana, creo, publicaba estudios de pacientes de ciertas características, ¿no? Tanto hipertensión, diabetes y también otros pacientes con problemas oncológicos, donde se evidenció que el cáncer, el problema, los metastásicos pulmonares tenían más o menos un pronóstico peor de mayor de 50%. Aparte, este estudio también sigue refiriéndose a la inmunoterapia, ¿no? También que dentro de los 40 días de infección se asociaban a cuadros de muerte. Entonces, el paciente no solamente cursaba con una enfermedad común como la mayoría, que entre 5 a 7 días hubo periódicamente, no. Estos pacientes pasaban 15, 20 días a 30 días y comenzaban a una dificultad, un distrés respiratorio severo y producía lo que es la muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenía un condicionante, que era un paciente inmunosuprimido, un problema oncológico. Diferentes factores clínicos han sido asociados con el desarrollo de cuadros severos. Así identificaron como factores de la edad, comorbidades, enfermedad maligna avanzada, así como la administración cercana de tratamiento de citotóxicos e inmunoterapias. Acá se evidenció que el paciente que estaba dentro de una terapia de inmunoterapia, entonces el paciente tenía que suspender, siempre y cuando tenían problemas respiratorios agudos. Si el paciente estaba pasando asintomático, entonces podría continuar. Vamos a tener luego una diapositiva donde nos va a decir en qué momento suspendemos o continuamos el tratamiento con terapias, con quimioterapias en nuestro paciente oncológico. Continúe. Acá tenemos un estudio, ¿no?, en ASCO, la Sociedad Oncológica ya de Norteamérica, donde nos indican, ¿no?, las cosas generales, como el virus suele cambiar con el tiempo a través de mutaciones y han identificado varias variantes. Reveló que tener un problema oncológico activo y progresivo se asoció con un riesgo de 5 veces mayor de morir dentro de 30 días, en comparación con los pacientes que estaban en remisión por el problema oncológico. Las probabilidades de morir o experimentar las complicaciones graves por este virus son aproximadamente 2 veces más altas si una persona contra una persona que no tiene un problema oncológico. Si sumamos estos dos riesgos, estamos viendo que hay un riesgo mayor
¿no? Hasta 7 veces mayor en un paciente oncológico que se diagnostica con COVID tiene 7% o 7 veces mayor de fallecer por culpa de este virus. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar y contener el virus? Ya esto es en formas generales, ya casi la mayoría lo tenemos y lamentablemente estamos dejando de lado, ya que ya convive con nosotros el virus, todos dicen, no, no me pasó nada, mejor ya no me cuido y dejan de cuidarse, pero no están cuidando a nuestra población oncológica, ¿no? Entonces tenemos que poner ahí punche, tenemos que hablar con nuestros familiares. Está bien que no todos tengamos un problema oncológico, pero tenemos familiares, tenemos amigos que tienen problemas oncológicos. Y si nosotros no nos cuidamos, nosotros podemos pasar asintomáticos, pero luego nosotros podemos contagiar a nuestro familiar, que es el problema oncológico, o a nuestro amigo, y él sí va a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿cuál es la manera más importante para protegerse? Es vacunarse para este virus, ¿no? En el 2021 emitió una autorización. Hay ciertos medicamentos que se amplió en forma de emergencia para evitar que el paciente oncológico tenga esta mortalidad. Entonces, hubo un tratamiento con tixagabimab y silgabimab para prevención del COVID-19, ¿no? Que se utilizó en mayores de 12 años y por lo menos tenían que pesar mayor de 40 kilos, ¿no? ¿En quiénes se utilizaban estos? En pacientes que tenían un alto riesgo o inmunosupresión moderada severa, es decir, en pacientes que están en pleno tratamiento, no en pacientes que estaban ya en fase de controles, sino que estaban que iban a iniciar a tratamiento o quimioterapia. Se tenía que dar este medicamento para evitar que se contagien, ¿no? Este medicamento está autorizado para personas que tienen compromiso inmunitario moderado o grave, antecedentes de reacciones adversas. Eusbel no reemplaza la vacunación, que es la mejor protección contra el COVID. Entonces, ¿cómo se administraba este medicamento? 2 inyecciones y se puede brindar protección durante 6 meses. Como dije, este medicamento se utilizó de emergencia y sí hubo protección, ¿no? Sí protegió, pero ahora que ya, en ese momento que no había vacunas, pues era lo ideal, pero ahora que ya tenemos nuestras vacunas, tenemos que proteger a nuestros pacientes que tienen un problema oncológico. Siguiente. Otras medidas importantes tenemos? Lo que todos tenemos que saber y tenemos que hacer y no lo hacemos, excepto, bueno, yo creo que, no me dejen mentir, yo creo que las licenciadas en enfermería son capotes en esto, lavarse las manos, ¿no? Todos debemos lavarnos las manos, no esa mala manía de atender a un paciente o de saludar a alguien y no lavarnos las manos. Nosotros tenemos que lavarnos las manos. Al menos 20 segundos es una forma simple pero importante de protegerse y prevenir la transmisión del virus. Si no hay agua ni jabón, hay desinfectantes, ¿no? Con por lo menos un alcohol en gel, pero luego de 2 o 3, máximo 3 aplicaciones de lavado con gel o de alcohol, tenemos que lavarnos con agua. ¿No? No, por ahí escuché una persona que me dijo, no, yo utilizo alcohol y gel 20 veces al día, esos 20 veces ya no sirve, ya no le protege, máximo 3, los meses dice hasta 5, máximo 6, pero no, hasta 3 es suficiente y luego ya tiene que lavarse las manos. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, además toser y estornudar en un pañuelo desechable en vez de una mano, o toser y estornudar en un codo, en lugar donde la mano sí no tiene pañuelo disponible. Evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas. Si ha habido una exposición conocida al COVID, entonces es importante limpiar las toallitas desinfectantes o inhaladores. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo nosotros, estas medidas importantes, por qué son tan ideales? ¿Por qué? Porque si no tenemos mascarillas, miren la probabilidad. Si vamos de una persona a persona, 90%. Si tú, amigo, tú, colega, tú, un personal de salud, has tenido contacto con alguien y tú estás pasando en forma sintomática y llegas a casa y tienes un familiar inmunodeprimido, tiene un 90% que tú lo contagias, ¿no? Entonces, definitivamente se ha visto casos en plena pandemia que a familias enteras han caído, ¿no? En el hospital y lamentablemente fallecían. ¿Qué pasaría si uno se pone la mascarilla, especialmente la persona que está sana, ¿no? El portador del COVID viene, está sin mascarilla y el otro está con mascarilla, te contagia un 70%.
Y así, sucesivamente, si los dos tienen, el portador tiene mascarilla, es decir, lo que hace, lo que dicen, ¿no? El propagandas que han salido, que con mascarilla, solamente si tienes síntomas, ponte mascarilla. Bueno, sí, ayuda, solamente puede transmitir un 5%, pero existe ese 5% que puedes contagiar a tu familiar. Entonces, lo ideal, hasta que no se controle la infección a nivel local, debemos utilizar todos mascarillas, ¿no? Pero ahora yo creo que hasta nosotros mismos ya ni nos ponemos mascarillas porque ya tenemos 3 vacunas, 4 vacunas. Bueno, yo tengo 5 vacunas, 6 porque me dieron una doble dosis en la cuarta, ¿se acuerdan? Yo tengo una más porque me hizo un COVID natural, la primera. Pero bueno, entonces tenemos que nosotros tener esa cultura de protegerlos, ¿correcto? Continúa, por favor. Entonces, hay que hacer un pequeño hincapié y decirles, ¿no? No hay evidencia científica, bueno, hasta no he encontrado la revisión que hice hasta el día de ayer, que el zinc, la vitamina C, en altas dosis, visto, se colocaban, hay gente que se ha hecho rica aplicando dosis de vitamina C, cada interdiario se colocaban por unos 5 veces, y cobraban 1.000 soles por cada dosis, ¿no? No ayudan a prevenir el COVID-19. El uso de enjuagues bucales, nasales, si salieron estudios, ¿no? Donde decían que puedes tú enjuagar, te elimina el virus, pero en sí no hay una recopilación, un metaanálisis, un estudio mucho más profundo que nos pueda decir que nos va a prevenir de la infección o nos va a disminuir la carga, ¿no? Tampoco beber o hacer gárgaras con betadine u otros productos de yodo es peligroso y no ayuda a prevenir ni tratar. Y por último, lo que hubo mucho escándalo, ¿no? Nuestra querida ivermectina. Nuestra querida ivermectina, lo bueno que es un antiparasitario y hemos desparasitado a todo el Perú de una sola vez. Es decir, y muchos, ya demasiado, en 2 años hemos desparasitado. Lo bueno es que ya estamos desparasitados todos, pero bueno, porque todos hemos utilizado, ¿no? Ya, bueno, no va a haber parásitos por lo menos unos 2 años más o 1 año más, hasta que de nuevo dejemos de utilizar la ivermectina y van a comenzar los parásitos a estar con nosotros, ¿no? Entonces no se engañen. No se engañen, estas cosas no nos ayudan a prevenir la enfermedad, ¿no? La infección. Continúa. ¿Las personas con cáncer deberían tomar precauciones especiales? Sí, claro que sí, ¿no? Al final voy a mostrar una foto cómo se debe vestir una persona oncológica para evitar el contagio, ¿no? Las investigaciones han demostrado que personas con cáncer activo o progresando pueden tener riesgo más alto que las personas que tienen cáncer en remisión. Entonces, la vacunación contra el COVID es la manera preventiva más importante que pueden tomar todas las personas de alto riesgo. Si está vacunado en las actividades al aire libre, se consideran seguras, pues, sin necesidad de desplazamiento físico, ¿no? Pero si estamos vacunados, pero si no sabes ni la vida de la persona, peor que te va a decir, si estoy vacunado, hay que reírnos juntos, ¿no? Siempre hay que estar en vanguardia. La telemedicina y la videoconferencia pueden ser una opción para visitas de rutina. ¿Correcto? Y la telemedicina, lo que es los consultorios remotos, ya evolucionó, hemos evolucionado, ¿no? El ser humano ha evolucionado a algo más a futuro. Lo bueno es que, gracias a Dios, el Perú ha tenido una buena respuesta. Yo creo que aún faltan muchos peruanos que están en partes más alejadas, que necesitan mucho más ahínco de ingresar a este mundo de telemedicina, videoconferencias, pero ya se está haciendo, ¿no? Y hemos dado ese salto de tecnología. Continúe, por favor. Si he tenido COVID, ¿podré continuar el tratamiento para el cáncer? Sí, ¿no? Siempre y cuando no tengamos síntomas propios de la infección. ¿Cuáles son los síntomas? Ya hemos hablado, fiebre, anemia. Es decir, no, me toca terminar mi terapia y que tengo que ponerme si no me muero. No, si tú estás con síntomas de una infección por el virus y estás en pleno procedimiento y esos medicamentos tienen inmunosupresores, entonces no puedes continuar porque vas a aumentar el riesgo de mortalidad. Tienes que suspender el tratamiento en ese momento. Pero si tú estás diagnosticado, sacó tu hermano positivo, tu hermana positivo y te sacaron a ti si eres positivo, pero estás asintomático y te toca ir a terapia, sí puedes realizarlo, ¿no? Si dentro de la quimioterapia ya produce síntomas diferentes a los síntomas normalmente que produce la quimioterapia, entonces se debe de suspender.
¿Correcto? Muy bien, continúe, por favor. ¿Qué necesito saber sobre las vacunas contra el COVID y el cáncer? Acá vamos, ¿no? No, algunos decían, no, a mi familia no le vacuno porque si no, la vacuna la va a matar peor. Mi paciente tiene cáncer y si lo vacuno lo va a matar. No, falso. Es más, se está protegiendo a la persona que tiene la inmunosupresión. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué dice el ASCO? Acá ha hecho un buen estudio una hematóloga allá en Norteamérica, donde dice que son efectivas contra las variantes del virus, la variante Omicron, por ejemplo, es más infecciosa, ¿no? Y que la variante Delta y pueden causar infecciones disruptivas. ¿Qué son infecciones disruptivas? ¿No? Son infecciones que se dan dentro de un periodo de 15 días luego de la última vacuna que hemos tenido, que hace infección del virus. Felizmente, son infecciones no muy frecuentes, por eso se llaman disruptivas, que son algo que se escapa a nuestra vacuna, pero eso no quita que la vacuna debe ser colocada a la mayoría de nuestra población que tiene inmunosupresión, ¿no? Las dosis de refuerzo son importantes para ayudar a reducir el riesgo de una infección eruptiva. Eso es correcto. Dosis de refuerzo, que es diferente a una dosis adicional, ¿no? Vamos a continuar, acá es algo muy bonito. El uso de formaciones bivalentes de las vacunas contra el COVID, Pfizer y Moderna, denominadas dosis de refuerzo actualizadas, dan una mejor protección contra el COVID. La bivalente, ahora que llegaron las vacunas bivalentes, ¿debemos vacunar a nuestros pacientes inmunodeprimidos? Sí, debemos vacunarlos, ¿no? Muy bien, continúe. Entonces, las vacunas contra COVID se recomiendan para todas las personas de 6 meses a mayor y se recomiendan dosis de refuerzo para personas elegibles. ¿Qué son elegibles? Los pacientes que tienen ciertos tipos de inmunosupresión, ¿no? Los pacientes hematológicos, nuestros niños que tienen la infección, que tienen problemas hematológicos, pueden recibir tratamiento, ¿no? de vacunas sin ningún problema, ¿no? Continúe. ¿Y cómo son las series de vacunaciones? ¿No? Dependiendo del tipo de vacuna que vamos a utilizar, se da una dosis completa o doble dosis, una dosis adicional. Hay que saber que cada una de las vacunas tienen algún régimen diferente. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros que utilizamos la Pfizer, ¿no? La vacuna monovalente, es un ARN mensajero, está aprobada como una serie primaria de 3 dosis para niños de 6 a 4 años y como una serie de 2 dosis para personas de 5 años. Continúe, por favor. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la serie de vacunación primaria para personas pacientes que tienen con problemas oncológicos, ¿no? Las personas que están recibiendo tratamiento para cáncer, es decir, que tienen leucemia o que han tenido un trasplante de médula ósea, se consideran inmunocomprometidos de manera moderada o grave, que son casi la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, es posible que las personas en esta situación no tengan una respuesta inmunitaria potente. Eso es lógico, porque si tienen una inmunosupresión, nuestro sistema de defensa está golpeado, y estar golpeado no va a responder como una persona que no tenga esta condición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se recomienda una dosis adicional y una dosis de refuerzo. Esto significa que debe recibir 3 dosis de la vacuna, ¿no? Del Pfizer o de si es Moderna son dos dosis. Entonces, hay que diferenciar. Una dosis adicional no es lo mismo que una dosis de refuerzo, ¿no? La dosis adicional debe administrarse al menos 28 días después de la dosis anterior. Ahí se llama dosis adicional. ¿Y cuando se dice dosis de refuerzo? Cuando se da mayor de 2 meses de la última dosis de vacunación de un esquema primario. ¿Correcto? Continúe, por favor. Entonces, dosis refuerzos, hay que darle un bivalente actualizada para mayores de 12 años. Una de estas dosis refuerzos actualizadas puede administrar hasta 2 meses después de terminar la serie primaria de vacunas. Por eso estamos ya hablando. ¿Por qué es importante esto? Porque este virus ha tenido una capacidad única capacidad genética de replicarse y mutar. Y cada mutación que hacía tenía mayor capacidad de ingresar a nuestro cuerpo, de hacer patología e infección. Entonces,
mientras más se replica un virus, más muta. A veces muta con más infecciosidad o muta por gravedad o muta y pierde la parte de infecciosidad. Es decir, sí contagia, pero hace menos problemas, enfermedad patológico, ¿no? Menos gravedad. Entonces, es importante, sí o sí, vacunar a nuestros pacientes. Continúe, ya vamos terminando, ¿ya? Efectos secundarios, como todo vacuna, ¿no? No hay problema, que aparece 3 días y máximo de esto, se tiene que esperar hasta tercer, cuarto día de la vacuna. Cuando ya pasa más del cuarto día de que se ha puesto una vacuna, ya no es por culpa de la vacuna, sino hay que buscar otros factores. De repente por ahí ya se contagió porque la vacuna todavía no actúa, se contagió con otros problemas o ha ido a comer cosas extrañas en lugares extraños, entonces hay que buscar otra causa. Entonces esperamos máximo hasta el tercer y cuarto día que ocurra efectos secundarios o como los síntomas, ¿no? Post vacuna de COVID. Continúe. La seguridad de los pacientes con cáncer sí se recomienda para todos los pacientes que tienen problemas oncológicos, los que están en remisión y los que están actualmente recibiendo tratamiento oncológico deben iniciar con tratamiento preventivo, deben iniciar con sus vacunas, ¿no? No que voy a terminar la vacuna, no. Si estás en pleno procedimiento, tienes que vacunar, ¿no? Es importante porque este virus no es un virus atenuado, solamente son virus, son partes del virus que va a producir respuesta, ¿no? En estos casos, en estos pacientes, nunca debemos utilizar, ¿no?, vacunas que tengan, que estén virus atenuados, porque si no, nuestro sistema de defensa está decaído y se van a activar y van a producir daño, van a producir enfermedad. Entonces, en estos pacientes no se deben vacunar nunca, jamás, con virus atenuados, ¿no? Las personas no están completamente vacunadas hasta 2 semanas después de la última dosis de la vacuna. Tengan en conciencia, no, yo tengo 2, como muchos he escuchado, ¿no? Yo tengo 2 y suficiente, falso. O no, yo me he puesto 1, ya me dio la enfermedad y ya es suficiente. No, falso. Las personas no están completamente vacunadas o no están cubiertas o protegidas hasta 2 semanas después de la última dosis de su vacuna, de un esquema primario, ¿no? Por ejemplo, en la vacuna de Pfizer se vacunaron 2, perfecto. Entonces viene ahora la bivalente y deben vacunarse. Ahí recién estamos hablando de una protección, ¿correcto? Siguiente, por favor. Entonces concluimos. El paciente con problema oncológico tiene hasta 7 veces más de complicarse, de hacer un cuadro severo y morir por infección por el virus de COVID-19. ¿Cuál es la única manera de protegerse? Es la vacunación, ¿no? La vacuna bivalente debe ser colocada a todos nuestros pacientes, bien que han cumplido un régimen primario o van a completar con otro esquema, ¿no? Si han iniciado con otro régimen primario, con otro tipo de vacuna, deben completarlo y deben colocar sus dosis de refuerzo, ¿no? ¿Qué pasó más? El uso de antibióticos en pacientes con infección COVID y que padecen de cáncer debe iniciar solo si existe criterio de sobreinfección bacteriana. Hemos visto que solamente tienen, en este estudio que acabo de poner la ponencia, solamente un 8% había sobreinfección y no tenían que poder iniciar el tratamiento. Y ahora, hay otro estudio que hace como 6 meses salió, donde lo relaciona con sobreinfección bacteriana solamente el 4.5%. Entonces, no es necesario utilizar antibióticos. Y peor, en nuestros pacientes oncológicos, no utilizar si no necesitan. Hay criterios clínicos, ¿no? Y de laboratorio, que el cual nosotros determinamos si es un problema infeccioso bacteriano o no, o sobreinfección bacteriana. Mientras tanto, no se debe utilizar antibióticos. Recuerden que nuestros pacientes oncológicos van a utilizar en un tiempo, por problemas infecciosos propios de la enfermedad que se sobreexpone y que se puede infectar, vamos a utilizar antibióticos y debemos guardar nuestras armas. Nuestros antibióticos son nuestras armas de nuestros pacientes. Si le disparamos así a cualquier cosa, vamos a perder todas nuestras armas. Y por último, no se debe utilizar vacunas que tengan virus atenuados por peligro de que se haga o se activen y produzcan enfermedad.
La manera como un paciente oncológico debe protegerse es siempre con su N95. Ya se sabe hace muchos años y recién por esta pandemia nos hemos vuelto recién a colocar nuestra mascarilla en un ambiente hospitalario. Todo paciente o nosotros mismos como personal de salud debemos colocarnos, no solamente por el virus del COVID, sino por la tuberculosis, por la influenza, todos los virus que se transmiten vía respiratoria. ¿Dónde se concentran más? En el hospital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cubrirnos. Tenemos que cubrirnos. Aún más nuestros pacientes que sufren de problemas de inmunosupresión, que son nuestros pacientes oncológicos. ¿Correcto? Entonces, muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, por favor me la hacen saber. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín Lucano. Sí, tenemos algunas preguntas, doctor. Nos están consultando. A estas alturas de la pandemia, ¿es necesario solicitar PCR a los pacientes asintomáticos no vacunados previo a la quimioterapia? ¿Cómo? Ya. Una diapositiva que puse, coloqué que si el paciente tiene sospecha de que ha estado en contacto de una paciente, de alguien que ha tenido una infección, debe realizarse la prueba de COVID, ¿no? El PCR como diagnóstico, bueno, sí va a servir como diagnóstico, pero no para continuar un tratamiento oncológico. Si el paciente está asintomático, debe continuar con su tratamiento. Evitemos, si ese paciente necesita, por ejemplo, va a utilizar problemas que van a inmunosuprimir severamente nuestro sistema de defensas, entonces, por lo menos hay que esperar entre 7 a 10 días a que no aparezca ni un cuadro respiratorio. Y ahí continuar el tratamiento. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué cepas contiene la vacuna bivalente y qué efecto secundario puede presentar? Por favor, repíteme, no te escuché. ¿Qué cepas contiene la vacuna bivalente y qué efectos secundarios pueden presentar? La vacuna, bueno, la bivalente va a agarrar lo que son hasta las variantes del Omicron, que es el BA4 o BA5, ¿no? Agarra muchas mutaciones de los virus y los síntomas va a ser como cualquier otra vacuna, por ejemplo, ¿no? La dosis que siempre nos dan una dosis de refuerzo, va a producir un poquito más de fiebre, máximo 2 días, y por ahí debe desaparecer. Pero si dura 3, 4 días y comienzas al 5.º día, entonces hay que buscar otro, ¿no? Los síntomas de respuesta para una vacuna o efectos secundarios se da máximo hasta el 4.º día. Y ahí ya debe desaparecer. Si sigue con síntomas mayores de 4 días, entonces hay que buscar otro foco. No es por culpa de la vacuna, sino es por otro foco infeccioso. Muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas. Buenas tardes, doctor. ¿A qué se refiere con el virus atenuado? ¿No se puede vacunar al paciente con cáncer? Ya. Hay vacunas, diferentes tipos de vacunas inactivas, hay vacunas con vivos atenuados, hay vacunas solamente con ciertas estructuras, partes de virus, de la enfermedad que queremos vacunar. Cuando yo me refiero al virus, a la vacuna de virus atenuado, estamos hablando de que están vivos esos virus, que pueden hacer, es potencialmente, puedan activarse si no tenemos una buena respuesta inmunológica. Y sí, se utiliza en ciertas cosas, ¿no? En cierta población, menos en nuestro paciente oncológico. ¿Por qué? Porque en nuestro paciente oncológico, si estamos metiéndole un virus que está vivo, pero que está, como digamos, dormido, entonces entra a nuestro cuerpo y lo comienzan a atacar nuestras defensas que no están tampoco buenas porque están inmunosuprimidos. Entonces el otro se levanta, se despierta y dice, oye, vamos a hacer acá enfermedad porque el que me está a mí atacando para hacer anticuerpos no tiene la capacidad de atacarme y de destruirme. Entonces se comienza a hacer enfermedad.
Es por eso que nuestros pacientes nunca deben recibir vacunas que tengan virus vivos atenuados, por una mala respuesta inmunológica. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otras preguntas. ¿Las personas que tienen 3 dosis de vacunas pueden colocarse la vacuna bivalente? Sí, no hay ningún problema. Es más, en nuestro calendario nacional, el ministerio creo que ha considerado más a partir de tercera vacuna ya debe colocarse la bivalente. Idealmente, los estudios que se han hecho, ¿no? Solamente han, por ejemplo, en Estados Unidos, en España y en Italia, creo que ellos han vacunado con la Pfizer 2 veces y la tercera ya viene a ser la bivalente. Pero nosotros que hemos tenido primero la China, hemos tenido luego la asiática, creo que nos han mezclado con todas las vacunas. Entonces, si hemos completado un régimen de 3 vacunas, no hay problema, porque mientras más vacunas y diferentes tipos de vacunas nos ingresan a nuestro cuerpo, va a haber mayor respuesta inmunológica y no va a haber escape virológico. Porque si hay escape virológico, hay replicación virológica y al final va a producir mutación, y esa mutación puede empeorar nuestro cuadro, ¿no? Está bien, debe recibir a partir de tercera para arriba. Gracias, doctor. También en base a esta pregunta nos están indicando al cabo de cuánto tiempo se puede esperar la vacuna bivalente después de la tercera y cuarta dosis. Ya, la bivalente, según estos estudios, se debe colocar a partir de los 6 meses de la última serie primaria. Si tu serie primaria ha sido 2 Pfizer y luego te han puesto una Moderna, entonces esperamos 6 meses y se coloca la vacuna. ¿Correcto? Si tu vacunación primaria ha sido estas chinas que hemos tenido, Sinovac, 2 Sinovac, y luego te han puesto un Pfizer, entonces hay que esperar 6 meses para tu vacuna de bivalente. ¿Correcto? Excelente, doctor. Acá también dice, con respecto a la vacuna bivalente, ¿qué cuidados debe tener el paciente oncológico después de haberse administrado? En primer lugar, el paciente oncológico, ¿en qué momento se debe colocar? Se puede colocar si está recibiendo tratamiento oncológico, inmunosupresores, quimioterapia, se debe colocar. Se debe colocar al que está en revisión, ¿correcto? Y se debe colocar al que va a iniciar el tratamiento oncológico. ¿Qué significa? El que se diagnostica problema oncológico y va a iniciar oncológico, hay que darle. Si está dentro del tratamiento oncológico, hay que darle. Y si está post-tratamiento oncológico, está en revisión, hay que darle, porque tenemos que protegerlo y no hay ningún problema. Y las medidas es que luego de la vacuna, ¿qué va a venir? Como es una respuesta lenta, porque nuestro paciente oncológico es inmunodeprimido, entonces su respuesta, ¿por qué puse 4 días más? El estudio dice 3 días, pero el cuadro inmunológico no sabe de días, es un paciente. Entonces, ¿qué pasa? Podemos, según la terapéutica, podemos aumentarle 24 a 48 horas, 48 horas más. Entonces, se puede esperar una respuesta, un efecto secundario, hasta el 5º día. ¿Correcto? Gracias, doctor. Acá hay un participante que nos menciona, si bien es cierto, presentó una diapositiva en la que mencionaba sobre el uso indiscriminado de antibióticos, pero ese estudio no se extiende a Sudamérica. ¿Existe algún estudio o algún referente del mismo? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿existe la recomendación en el paciente oncológico ante una prueba antígena negativa, paciente asintomático, una prueba molecular? Creo que esta pregunta es parecida a la primera. Ya. Con respecto a la diapositiva, dice sobre el uso indiscriminado de antibiótico que no se extiende a Sudamérica y si existe algún estudio, algún referente del mismo. Sí, así es, sí existe, no solamente uno, existen más de 5, la última vez que leí fue 5, que tratan sobre el uso de antibióticos, mal uso de antibióticos. Hay un programa que es el programa de autorización de antimicrobianos que se está utilizando recién hace 2 años, se comienza a activar a nivel nacional, el cual nos va a permitir, nos da cómo debemos mantener el manejo antimicrobiano dentro del ambiente hospitalario. Los estudios sí existen, ahorita no lo tengo a la mano,
¿no? Lo tengo en otras diapositivas, esperemos que me inviten para otra diapositiva para hablar de resistencia antimicrobiana y presentarlos en ese momento, los estudios, pero sí existen más de 5, que yo me acuerdo, y de sí habla sobre el Perú especialmente. Bueno, Colombia, Brasil, Chile son los mejores que están capacitados sobre estas resistencias, y a Perú los meten como de taquillo, ¿no? Como diciendo, si acá pasa, en Colombia te pasa esto, en Perú posiblemente también esté pasando lo mismo. Entonces, es más, existe, en el Hospital Almenara ha publicado en su guía de manejo de infecciones intrahospitalarias su mapa microbiológico, y ahí se evidencia las resistencias y por el mal uso de los antimicrobianos. Entonces, sí existe, como digo, en los estudios donde ven la mala medicación, ¿no? Una antibiótica. Muchas gracias, doctor. Bueno, una última pregunta tenemos aquí. Dice, si se tuvo COVID-19 hace 15 días, ¿cuándo se podría colocar la vacuna bivalente? Ya. La vacuna bivalente se debe colocar después de si has tenido una infección aguda, a partir de los 30 días hacia adelante. Así dice la literatura. Pero un estudio también hecho allá en Norteamérica lo menciona mayor de 2 meses después de una infección aguda. Entonces, pero dentro de 30 a 60 días se puede colocar sin ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Listo. No hay ninguna otra pregunta, doctor, en sala. Agradecerle enormemente a usted, doctor Benjamín Lucano. Ha tenido una participación muy interesante. Muchísimas gracias por aceptarnos. Lo que siempre decimos, no es la primera vez que lo vamos a invitar. Vamos a volverle agradecerle enormemente por tomarse este tiempo, por participar. Y bueno, hemos tenido una muy buena acogida. Y le vamos a enviar también a su correo electrónico su constancia de agradecimiento como ponente de nuestra sesión educativa. Muchísimas gracias, doctor Lucano. Muy bien, Alicia. Muchas gracias a todos los oyentes y hasta luego, hasta otra oportunidad.